Muy buenos días, tardes y noches. Hoy les voy a hablar acerca de los fundamentos de la economía. Para iniciar, le voy a hablar de los temas que yo creo que son los más importantes del libro o los aspectos más importantes del capítulo 1, ya que estos permiten contextualizarnos un poquito de los 12 principios que se nos va a hablar a través de todo el libro. Los conceptos serían el concepto de economía, microeconomía y macroeconomía. La economía es la ciencia o estudio de la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. Pueden existir dos tipos de economía, la economía dirigida y la economía de mercado. La economía dirigida fue la que se empleó en la Unión Soviética a partir de los años 1917 a 1992 a 1991. Y esta prácticamente consistía en un poder central que se encargaba pues prácticamente de decir qué era lo que se producía, cómo se distribuía dentro de la Unión Soviética los bienes y servicios. Además de esto existe la economía de mercados, que es donde se ve la afirmación del economista Adam Smith de la mano invisible, quien dice que actúa a través de los individuos que persiguen su propio interés para, digamos que, beneficiar a un poder colectivo. Y la microeconomía es el estudio de cómo toman sus decisiones los individuos y de cómo interactúan esas decisiones, lo que a veces genera fallos en el mercado, que sería prácticamente lo contrario a lo de la mano invisible. El otro concepto sería el de la macroeconomía, que es el que se ocupa de estudiar las fluctuaciones económicas, es decir, las subidas y bajas dentro de la economía. Dentro de estas fluctuaciones están las recesiones y el crecimiento económico. Las recesiones son aquellas que ralentizan temporalmente el crecimiento económico, y el crecimiento económico se podría decir que es la generación de bienes y servicios en una manera positiva. Ahora, teniendo en cuenta estos conceptos, podemos hablar concretamente de los 12 principios de los fundamentos en la economía. El primero sería este. Hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. En este principio tendríamos que definir primero que nada qué son los recursos. Los recursos son cosas que se pueden utilizar para producir otras cosas. Esa sería la definición más básica. Y estos se denominan escasos cuando esto no es suficiente para producir todo lo que queremos con él. Un ejemplo que yo puedo ponerles es el siguiente. Es como si quisiera hacer 100 caramelos, pero solo tengo una libra de azúcar. Algo que claramente se me dificultaría teniendo en cuenta los recursos que tengo en mi poder. Ahora, teniendo en cuenta este concepto, es que sale el primer principio dentro de la economía de las decisiones individuales, que son todos los 12 principios que vamos a ver. Y bueno, este principio es uno de los que más rige en la vida de las personas, y esto debido a que se pueden ver caracterizados en decisiones tan simples como estas, que sería como comprar algo sobre otro por limitación económica, elegir comprar algo más caro en una parte porque tenemos limitaciones de tiempo, o comprar un inmueble más pequeño que otro por limitación de espacio en mi residencia. Básicamente en eso se basa el primer principio, que dice hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos, y prácticamente alude a que si no, o sea, si no hubiera escasez de recursos, nosotros no tendríamos por qué hacer una elección tan básica como las que yo les acabo de definir. Ahora, el principio número 2 sería el verdadero coste de algo es su coste de oportunidad. En este principio se tiene en cuenta el concepto de coste de oportunidad, el cual se define como aquello a lo que tienes que renunciar para obtener el bien que quieres. Es decir, elegir algo por sobre otra teniendo en cuenta lo que pierdo si elijo a una y los beneficios que también perdería por elegir esta. Entonces, un ejemplo claro de este segundo principio sería este: seguir estudiando o trabajar luego de haber terminado el bachillerato.
Cuando salimos del bachillerato, pues nos enfrentamos a esta, y es que tenemos dos elecciones. Si decidimos seguir estudiando, el coste de oportunidad sería no trabajar y por consecuente perder ese salario que yo tendría si estuviera trabajando. Ahora, si decido trabajar, el coste de oportunidad sería el de seguir estudiando, sería el de yo ampliar mi conocimiento y a su vez como que mejorar mis oportunidades laborales. Por eso es que se dice que es importante para el tender en muchos aspectos a las elecciones individuales, ya que esto es uno de los principios que más se ven cotidianamente. Bueno, el principio número 3 sería cuánto es una decisión en el margen. Entonces, acá en este principio no tenemos en cuenta de si hacer algo o no a la hora de tomar una decisión, sino de cuánto tengo que dedicarle a esto por encima de lo otro. Aquí se toma valorando, digamos, que un intercambio o el trade-off, que prácticamente se basaría en nosotros comparar el margen de coste de oportunidad y la ganancia que obtenemos de esto. Principalmente, lo que buscamos es que la ganancia sea mayor al coste de oportunidad. Aquí se tiene en cuenta, digamos, que a qué le dedicamos más tiempo. Si tuviéramos dos actividades, por ejemplo, entre hacer deporte o estudiar más para, no sé, mi carrera, tendríamos que elegir si estudiamos más por encima de hacer deporte o hacemos más el deporte por encima de esta otra. Aquí comparamos, digamos, cuál sería el coste de oportunidad. Si dejo de hacer deporte, posiblemente esté menos saludable a nivel físico. Y si dejo de estudiar por encima del deporte, pues bajaré mi rendimiento. Algo así sería más o menos este tercer principio. O sea, ¿a qué le dedico más tiempo? ¿A qué actividad le dedico más? ¿A qué actividad le dedico menos? Y así. El principio número 4 dice, la gente responde a los incentivos aprovechando las oportunidades para mejorar. Aquí hay que tener en cuenta que cuando a las personas se les ofrecen oportunidades, éstas las aprovechan. En el libro se nos mencionaba el ejemplo de personas que encontraban una manera más económica de estacionar en Manhattan. Ellos lo que decidían prácticamente era pagar por un cambio de aceite que les resultaba más barato y a su vez les daban la oportunidad de aparcar todo el día allá. Que pues hacer la tarifa en un aparcamiento normal donde la tarifa es más alta. Y aquí es como se ilustra de que los incentivos a su vez modifican el comportamiento de las personas, lo que a su vez puede ayudar a ciertos economistas este principio en la predicción del comportamiento económico. Entonces, se decía de que si hay oportunidades de mejora, la gente las va a aprovechar, permitiendo estas predicciones. Y también mencionaban el efecto de los cambios salariales en elecciones de carreras universitarias, donde, por ejemplo, se decía de que si una carrera se le anunciaba de que el sueldo iba a ser más alto para los siguientes años, los estudiantes lo que harían sería eh, postularse para estudiar esa carrera. ¿Por qué? Porque ellos estarían buscando ese incentivo para aprovechar y mejorar, digamos, que su calidad de vida. También habla en este principio de las limitaciones políticas, económicas y incentivos. Se hablaba de el ejemplo de una empresa, si a una empresa se le ponían políticas para que reducieran las emisiones de, por ejemplo, gases de efecto invernadero, ellos probablemente fracasaría esta política que se les implementaría, pero si se les digamos que si se les aplicara un incentivo, ya fuese económico, para que dejasen de emitir estas contaminaciones, estos contaminantes, lo haría más rápido. Entonces, este principio se tiene en cuenta mucho a nivel económico. El número 5
habla acerca de el intercambio genera ganancias. Entonces, luego sería el quinto, ¿verdad? El quinto dice, pues es algo muy básico y es un principio muy clave para entender la economía moderna y de cómo funciona en parte el comercio y las especializaciones que se dieron con el tiempo. Principalmente tendríamos que entender por qué se dieron los intercambios. Y se dieron principalmente porque la autosuficiencia era ineficiente. Es decir, yo no podía suplirme en todos los aspectos a la misma vez, ya que no lo lograba de una manera tan buena como otras personas que se especializaban solamente en una sola cosa. Por eso es que se dice que una familia o una persona no puede producir todo lo que necesita de manera efectiva. Y por eso es que se dio la división del trabajo y por ende la creación de un comercio, ya que esto permitía de que las personas se enfocaban en lo que hacían mejor y con esto obtenieran una manera de intercambiar con otros servicios a la vez. Bueno, luego está el principio número 6 que dice, los mercados tienden a un equilibrio. Primero que nada habría que entender qué es un equilibrio en el mercado. Prácticamente dice, una situación económica entra en un equilibrio cuando ningún individuo puede mejorar haciendo algo diferente de lo que se hace. Dentro del libro se nos hacía un ejemplo que era el del supermercado, diciendo que en un supermercado habían dos filas. Esas dos filas estaban largas. Y después de eso se abrían otros dos cajeros. Em, Se decía de que teniendo en cuenta prácticamente el principio número 4, donde dice la gente responde a los incentivos aprovechando las oportunidades para mejorar, teniendo en cuenta esto, las personas lo que buscarían sería ir a esos dos cajeros que abrieron, pues para aprovechar el tiempo y no hacer las filas más largas. Luego, después de un tiempo, las filas se estarían, digamos que llenando los cajeros también y se formarían filas de la misma longitud, es decir, que entraría en equilibrio. ¿Por qué? Porque ya las personas no tienen otras oportunidades que mejorar, ya todos quedaron equilibrados y prácticamente con el mismo tiempo de espera. Incluso si se abrieran otros cajeros más, la situación se volvería a repetir y lo que buscaría sería buscar ese equilibrio. Ahora, teniendo en cuenta el ejemplo que se nos dio en el libro que les acabo yo de contar, es que se puede decir como que la importancia del equilibrio en la economía y también en este concepto. ¿Por qué? Porque este equilibrio permite que los mercados y la sociedad funcionen de manera predecible, lo cual hace de que las personas puedan confiar que en los supermercados de las ciudades estarán siempre abastecidos. ¿Por qué? Principalmente por la competitividad. Todos sabemos de que si un distribuidor de alimentos no cumple su función de abastecer un supermercado, otras personas que están en el mercado van a aprovechar la oportunidad y van a abastecer. Entonces, esta misma competencia es la que hace que se garantice que los productos lleguen a los consumidores de manera eficiente. De esa misma manera es que las personas a veces dejan los campos y se van para la ciudad porque tienen la certeza de que yendo a trabajar allá, ellos no se quedarían sin estos recursos que consumir de alimentación y eso. Ahora, teniendo en cuenta este principio, nos podemos ir para el séptimo principio. El séptimo principio dice, para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. Este principio es muy importante ya que aquí se nos introduce el tema de la eficiencia en el uso de los recursos.
Los economistas consideran que una economía es eficiente cuando se han agotado todas las oportunidades de mejora sin perjudicar a alguien más. Es decir, un recurso se usa eficientemente si no hay forma de reasignarlo para mejorar la situación de alguien sin afectar negativamente a la otra. Cuando ya no hay prácticamente más oportunidades para mejorar cierto grupo de personas sin que se perjudique a alguien más. En términos simples, no hay desperdicio y los recursos se están utilizando de manera adecuada, es decir, de la mejor manera posible. Entonces, a veces se dice de que en la sociedad muchas veces triunfa más la equidad por encima de la eficiencia. ¿Por qué? Porque en la eficiencia se dice que ocurre cuando se aprovechan todas las oportunidades de mejora sin perjudicar a otros, mientras que la equidad implica de que los recursos sean distribuidos de manera justa, aunque este no sea siempre de una manera eficiente. Y se nos hacía ejemplo de los aparcamientos para personas con discapacidades, que no siempre eran aprovechados del todo, pero aún así se hacían para mantener una equidad. Luego estaría el principio número 8, el cual dice, los mercados generalmente tienden a la eficiencia. Entonces, ¿por qué se dicen que los mercados generalmente tienden a la eficiencia? Principalmente se tiene en cuenta de que no existe un ente gubernamental de que rija cómo se tienen que conducir ciertas cosas en el mercado, tal como yo les explicaba en lo de la economía dirigida que se dio por allá en la Unión Soviética. Entonces, para entender esto, les colocaba un ejemplo, el Paul Kruger, un ejemplo básico que decía, no existe ningún departamento gubernamental que se encargue de asegurar que, por ejemplo, los cirujanos o los neurocirujanos se dediquen a la medicina o que los agricultores cultiven lo que es óptimo para su región, sino de que esto lo hicieran de manera, digamos que consciente, porque ellos saben que al generar o especializarse en un trabajo, ellos estarían no solamente, digamos que ofreciendo ciertos servicios a otras personas, sino que también estarían generando su ingreso. Ya de eso se habla en otro principio más adelante, que creo que es el que dice, el gasto de una persona es el ingreso de otra. Total, dice, la eficiencia dentro de esto en la asignación de recursos se logra sin que el gobierno tenga que intervenir directamente en cada sector. Esto se debe a que los agentes económicos, motivados por sus propios intereses, tienden a organizarse de manera que se aprovechen de todas las oportunidades. ¿Por qué los agentes económicos hacen esto? Porque digamos que si no lo hacen de una u otra manera van a tener repercusiones. Si yo decido bajar la calidad de un producto, posiblemente baje la oferta que tengo yo en ese producto y me estaría por consecuente generándome pérdidas a mí. Por eso es que los agentes económicos buscan la eficiencia o los mercados tienden a la eficiencia. Bueno, luego está el principio número 9 que dice, cuando los mercados no consiguen la eficiencia, de la cual hablábamos acá en el principio número 8, será la intervención del gobierno para mejorar el bienestar de la sociedad. Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta antes de este principio y es lo de los fallos de mercado, que es el que les había dicho que se da cuando un individuo persigue su propio interés generando un mal para la sociedad. Un ejemplo de estos podría ser la contaminación que se da a la hora de realizar ciertas actividades económicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que la intervención del gobierno
ocurre en situaciones de fallo de mercado, como se los había dicho anteriormente. Un ejemplo sería la congestión del tráfico, donde las acciones individuales generan costos externos. Por ejemplo, mayor congestión que afectan a otros conductores. Entonces, teniendo en cuenta esto, frente a esta problemática, para poder corregirla, es que se implementan medidas de políticas públicas como los peajes e impuestos al consumo de combustible, el pico y placa, que modifican los incentivos para que se reduzca el uso del automóvil y por ende la contaminación que genera la mucha congestión, y que en este ejemplo que les puse sería el principal efecto en generar el fallo de mercado. Ahora, en otros ejemplos, por ejemplo, de la contaminación, de cuando un individuo o una empresa explota de manera masiva cierto ambiente sin tener en cuenta pues la contaminación que le estoy dando, es que se genera otro fallo de mercado, y para esto se pueden implementar políticas públicas ambientales, las cuales, si no son cumplidas, se vendrían de multas o amonestaciones e incluso arresto administrativo, lo cual me generaría un incentivo para que esa empresa, digamos que no contamine tanto y mitigue un poco su manejo a la hora de explotar los recursos naturales. Entonces, el principio número 10 dice, el gasto de una persona es un ingreso de otra persona. Entonces, este principio número 10 es muy importante. Inicialmente, porque tenemos que entender que esta frase describe un ciclo económico básico. Entonces, cada vez que gastas dinero en un bien o servicio, esa cantidad se convierte en ingreso para la persona o empresa que lo proporciona. Por ejemplo, sería, compras un café, ¿verdad? El dinero que pagas por el café es un ingreso para el dueño de la cafetería, el barista y posiblemente los proveedores de grano de café y de los otros ingredientes. Al igual que cuando contratas un servicio, el dinero que le pagas a un fontanero, a un electricista o a un profesor particular se convierte en un ingreso por el trabajo que él realizó. Este ciclo se repite constantemente en la economía. El gasto de uno se convierte en el ingreso para otro y ese otro puede usar ese ingreso para gastar en algo más, generando un efecto cadena. Ahora, teniendo en cuenta este principio es que se puede entender de mejor manera las fluctuaciones y expansiones económicas. ¿Por qué? Digamos que más que todo, porque la expansión económica se da cuando las personas y las empresas gastan más. La demanda agregada aumenta y esto lleva a que las empresas produzcan más, contraten más trabajadores y generen más ingresos a las personas que contrataron. Este ciclo virtuoso es el que impulsa de una u otra manera a las expansiones económicas. Por otro lado están las fluctuaciones o las recesiones, y se darían, digamos que en un marco donde las personas y las empresas reduzcan sus gastos. Esto haría de que la demanda disminuya y puede llevar a que las empresas reduzcan su producción, despidan trabajadores y generen menos ingresos a esas personas que despidieron. Y este ciclo vicioso, que no solamente, pues, no se puede solamente dar en una sola empresa, sino que en varias, genera una recesión económica. Y me acuerdo, nos colocaban en el texto el ejemplo de las recesiones económicas
que se vivieron en Estados Unidos, donde una empresa, digamos que de construcción, dejó de prácticamente funcionar y a su vez hizo de que los trabajadores que fueran de construcción menoraran sus ingresos y por lo tal estos menoraran el consumo en los supermercados, como si fuese generando un efecto dominó. Ahora, teniendo en cuenta esto, tenemos el principio número 11. El gasto total alguna vez no coincide con la capacidad productiva de la economía. Este principio se puede decir que se relaciona de una manera u otra cuando los gastos que yo hago no me surten, o sea, no me dan los beneficios esperados teniendo en cuenta la inversión que yo le hice. Prácticamente sería definido de esa manera. Entonces, se dice, la observación de este principio es que en ocasiones el gasto total, es decir, lo que los consumidores y empresas están dispuestos a comprar para crear sus bienes, no se alinea con la cantidad de bienes y servicios que la economía puede producir con estos recursos que yo ya compré. Esto, en descoordinación, puede producir también recesiones o inflación, según sea mayor o menor el gasto. Entonces, siendo menor o mayor el gasto, es que se puede producir algo parecido a las situaciones de las que ya hablé antes. Entonces, se puede producir desempleo porque la demanda o sea, la producción de las empresas no es como la esperada. Entonces, las empresas reducen su actividad, cierran líneas de producción o despiden trabajadores. Y también se puede generar inflación que se define como un aumento generalizado de los precios que ocurre porque la demanda de bienes y servicios excede lo que la economía puede producir de manera inmediata. Es decir, como si a un mercado fueran 100 personas comprando mangos, pero yo solamente tengo 50 mangos. Prácticamente lo que tendría que hacer el dueño del mercado, digamos que no está siendo abastecido de la manera en que la gente lo necesita, sería aumentar los precios. Entonces, por eso se ve que las empresas suben los precios al ver que los consumidores siguen dispuestos a pagar y a pagar por algo que no tienen ellos para suplir. Básicamente en eso consistiría el principio número 11. Ahora, con lo de la inflación también puede ocurrir la bajada de precios, que es cuando hay un exceso de productos, pero las personas no quieren comprar. Digamos que ahí sí es que se generaría la baja de precios. Entonces, creo que también entra en este principio. Luego está el principio número 12, que dice, las políticas públicas pueden modificar el gasto. Bueno, este ya sería el último y prácticamente nos habla de cómo el gobierno y los bancos centrales tienen herramientas para influenciar en la cantidad total de dinero que se gasta en la economía, o también llamado como demanda agregada. Esto normalmente se hace cuando la economía enfrenta desequilibrios, ya sea por el gasto que es demasiado bajo, que provoca desempleo, o el gasto demasiado alto, que genera inflación. Esto ya claro a nivel de empresas. Cuando el gasto es demasiado bajo, es decir, de que normalmente las personas gastan menos, esto lo que hace es, digamos que, afectar a las empresas y por lo cual le provocaría desempleo a otras, como se le explica anteriormente. Y cuando este es demasiado alto, lo que genera es que los precios se suban debido a que cierto producto es más cotizado de lo que se puede producir.
Ahora, teniendo en cuenta estas dos problemáticas, es que las políticas públicas pueden ayudar a estabilizar la situación, ya sea bajando los impuestos para que las personas puedan adquirir más cosas o bajando las tasas de intereses para que o sea, la deuda que tengan las empresas a la hora de generar sus productos se aliviane un poco más. Ahora, sobre lo que aprendí, se podría decir que aprendí mucho. Espero que también ustedes hayan aprendido un poquito con mi video, los que lo estén viendo. Y aprendí, digamos que a tener una visión más estructurada de cómo funciona el mundo económico, ya que pues estos 12 principios, como ven, van desde situaciones sencillas hasta las más complejas y nos ayudan a entender pues desde las decisiones individuales que nosotros tomamos hasta las políticas gubernamentales que se emplean en la sociedad y nos ayuda un poquito más como que ampliar el conocimiento acerca de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, creo que eso sería